En este video haremos una introducción a las sumatorias simples, ya de que estas son unas herramientas muy útiles en el uso de la administración. Así que resumiremos brevemente este concepto. El símbolo de sumatoria está dada por esta letra griega mayúscula, que es la letra sigma, la S nuestra. Ella simboliza el concepto de sumatoria. Si por ejemplo queremos sumar los números o términos a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub n, simplemente coloca este símbolo que se lee sumatoria, y aquí abajo desde el inicio i igual 1 hasta el final i igual n. Así por ejemplo, cuando i vale 1 a sub 1, ahí estaría sumar de 1 en 1 más cuando la i sube de 1 al 2 más a sub 2, cuando sube en 1 más a sub 3 hasta el final a sub n. La letra i es el subíndice de la sumatoria, y a sub i se conoce como el iésimo término de la sumatoria. Así por ejemplo, sumatoria desde i igual 1, desde i igual 3 en este caso, disculpen, desde i igual 3 hasta i igual 6 de i al cuadrado, cuando la i vale 3 es 3 al cuadrado. Salto en 1 cuando la i vale 4 al cuadrado, cuando la i vale 5 hasta el final, que es 6 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25 y 6 al cuadrado 36, cuya suma nos da 86. ¿Correcto? Algunas de las propiedades más visibles, más usuales de la sumatoria son estas cuatro que están en esta transparencia. Se dice que el subíndice es mudo, es decir, uno puede cambiar el índice desde i igual 1 hasta i igual n, pero también aquí el subíndice está correlacionado y lo puede colocar en j siempre que aquí ponga j, lo puede poner en k siempre que diga k. Uno puede cambiar el subíndice sin problema en cualquiera de los tres que uno trabaje, va a dar lo mismo. Cuando la k vale 1, a sub k es igual a sub 1. Cuando la j vale 1, a sub j vale a sub 1. Cuando i vale 1, a sub i es a sub 1. Y así sucesivamente, cualquier subíndice que uno utilice da lo mismo. La propiedad siguiente, la sumatoria de una suma es igual, la sumatoria de una suma, la sumatoria de una suma es igual a la suma de las sumatorias. Nótese que aquí puede ser suma algebraica, puede ser más o puede ser menos. Entonces esta propiedad puede trabajarla de esta manera. Cuando tenga que sumar dos términos juntos, puede sumarlos por separado y no hay ningún problema. La sumatoria de una constante por una variable, constante por una variable, un término variable y la constante, es igual a la constante, cuidado a esta, que sale fuera de la sumatoria y se debe multiplicar por la sumatoria de la variable, esa multiplicada por la sumatoria. La constante entonces puede salir fuera. Eso es como sacar factor común. La sumatoria de una constante sola, solo la constante, sumatoria de una constante sola, es igual al producto de n veces por la constante. Cuando i vale 1, la constante es constante. Cuando la i vale 2, la constante sigue constante. Ya tengo constante más constante, son dos constantes. Y al final tengo n constantes. Esa es la cuarta propiedad simple de las sumatorias. Algunas sumatorias que son de particular importancia por su utilidad es la siguiente: sumatoria de los primeros números naturales, sumatoria desde i igual 1 hasta i igual n de i, 1 más 2 más 3 hasta n es igual a n por n más 1 medios. Fíjense ustedes, 1 más n es n más 1 ahí. 2 más el anterior acá está, más n menos 1, también me da n más 1. 3 más n más menos 2, también es n más 1. ¿Cuántas veces n más 1 tengo? Hasta que se chocan en la mitad, entonces hay n medios valores. Por ejemplo, si yo sumo del 1 al 10, sería 10 por 11, 10 por 11, 110 dividido por 2, daría 55.
Si sumamos los cuadrados de los primeros números naturales, o sea, sumatoria de i igual 1 a i igual n de i al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más n al cuadrado, es n por n más 1 por 2n más 1 sextos. Si uno suma los cubos de los primeros números naturales, suma desde i igual 1 a i igual n de i cubo, es igual a n por n más 1 medios, lo mismo que allá, pero elevado al cuadrado. Esas son tres sumatorias de los números naturales que tienen mucho uso. Particularmente se tiene la llamada progresión aritmética. Es un caso particular. En este caso los términos de la sumatoria a1 hasta n se dice que están en progresión aritmética si solo si la diferencia entre dos términos consecutivos, cualesquiera, es constante. O sea, si uno resta a sub 10 menos a sub 9 es d. Si resta a sub 20 menos a sub 19 es d. A sub i menos a sub i menos 1 es d. En este caso la ley de formación es una formación aditiva. Expresado de otra manera es lo siguiente. Supongamos que el primer término es a. Entonces el segundo término se le adiciona d, una diferencia, a más d. El tercer término es a más d más otra d, me da a más 2d. O sea, es el primero más 2d. El tercero, el cuarto, así se llama al término genérico a sub i, es a más i menos 1 veces d, porque el primero nótese que no tiene. Y el último sería a más n menos 1 veces d. ¿Listo? En este caso se cumple que si yo sumo todos los términos que están en progresión aritmética, es igual a n, factor de 2a más n menos 1 veces d medios. Lo mismo, si yo sumo este primero con el último, ¿no es cierto? Más a más a son 2a más n menos 1 d. 2a más n menos 1 d. Y así sucesivamente tengo que sumar n medios términos. Entonces ahí tengo una progresión, una suma de una progresión de tipo aritmético. En el otro caso, la llamada progresión geométrica es cuando el proceso de constitución de los términos es la ley de multiplicación. En este caso, estamos en progresión geométrica si solo si el cociente, la división entre dos términos consecutivos, a sub i dividido por a sub i menos 1, siempre es igual a una constante. En este caso se usa la letra Q de quotient, y este es constante. A sub 20 dividido por a sub 19 es constante. En el caso anterior era con la progresión aritmética con la operación resta, aquí es con la operación división. Dicho de otra manera, el término a sub i es el mismo término a sub i menos 1 multiplicado por Q, ley de formación mediante multiplicación. En detalle, si al primer término le ponemos a, entonces el segundo término va a ser a por q, el tercero va a ser a por q, o sea, a q cuadrado. El término genérico a sub i es a por q elevado a i menos 1. Y el último sería a por q elevado a n menos 1. Dado que el primero no tiene q, entonces este tiene 1 menos. Si uno quiere sumar una progresión geométrica, la sumatoria es igual al primer término por 1 menos la razón, el cociente elevado a n, partido por 1 menos la razón. Si particularmente el q está entre menos 1 y más 1, entonces en este caso la sumatoria hasta el infinito, infinitos términos, converge a un número que es igual al primer término partido por 1 menos la razón. Con el Excel veremos un poquito mejor esta propiedad inmediatamente. Acá un pequeño resumen de lo mismo que ya estudiamos con el Excel. En este caso yo tengo 5 términos, he puesto 5 n igual 5 y aquí he puesto los valores. ¿Correcto? Ahí están puestos los valores. Y si uno quiere sumar con el Excel, entonces tiene una primera opción. Simplemente voy a borrarlo para que se vea. Tiene un comando el Excel de autosuma ahí y suma esos valores y me da el 6,5. La autosuma, cuando están en el sentido vertical, suma muy bien. Primero suma vertical, pero si los datos o valores están en vertical, fíjense ustedes,
se da cuenta el computador y suma los que tiene hacia el lado. Primero suma hacia arriba y después hacia el lado. La otra alternativa que tiene uno para sumar datos es simplemente ocupar la operación suma. Lo voy a hacer aquí al lado para que se den cuenta. Es igual, disculpen, es igual. SU, insertar una función que es la función suma. Y ahí le pregunta a uno qué quiere sumar. Entonces le quiero sumar esos valores que están ahí, cierro el paréntesis y me da inmediatamente. La tercera manera que tengo de obtener suma, si uno abre la ventana de los datos que quiere sumar, siempre el Excel provee acá el promedio, el recuento, cuántos datos tengo ahí en la ventana abierta y cuántos suman. Por último, lo que quiero colocar aquí es el símbolo. ¿Cómo se obtiene el símbolo en este caso? Mediante letra griega. La letra griega está con símbolo. Esa letra griega, si yo la cambio, por ejemplo, a una muy usada que se llama el Time New Roman, eso corresponde al S nuestro. ¿Se dan cuenta? Si yo la cambio a symbol, entonces el símbolo da las letras griegas. Ahí estaría. Si uno quisiera echar una miradita a las propiedades que ya vimos, considerando 5 elementos, una serie A sub i y una serie B sub i, ¿no es cierto? Ahí estaría la serie B sub i. Entonces aquí tendría la serie A sub i más B sub i. Fíjese bien, 1 más 2 me da 3, ahí está. 3 más 4 me da 7, 8 más 10 me da 18. Si yo me paro aquí, saco la suma de los A sub i. Si me paro aquí, saco la suma de los B sub i. Si me paro aquí, saco la suma de los A sub i más B sub i. Y aquí estoy tomando una columna constante. Entonces, fíjese bien, la suma de los A sub i más B sub i es 54. La propiedad dice que da lo mismo sumar los A sub i y después sumar los B sub i. 24 más 30 me da los mismos 54. Aquí me dice la suma de una constante, como son 5 veces 5 es 25. Si yo pongo el número 4 aquí, entonces la suma es 20. Y ahora digo yo una constante por una variable. 4 por A es 4, 4 por 3 son 12, aquí está, son exactamente 32. Pero esto es lo mismo que multiplicar el número 4 por la suma de los A sub i, me da los mismos 96. Los casos particulares que también se pueden revisar aquí con 5 elementos, la suma de los si me da 10, aquí abajo está. También está puesto aquí, pero uno puede corroborar la fórmula, que es igual a 4 por 5 partido por 2. En este caso lo hice con 4 valores. En el caso de la progresión aritmética, uno podría también pensar aquí, tengo un primer término 20 y le he puesto una diferencia de 10, el siguiente entonces pasa a ser 30, el siguiente 40, etcétera, y aquí al lado tengo la sumatoria, el acumulado. Estos son la suma de todos estos que están aquí. Estos son la suma, ahí. ¿Cuánto suman eso? 140. Entonces voy sacando la suma. En este caso, uno suma un número positivo o negativo y el valor va creciendo y la función siempre diverge. Miren, ya con 1270 valores ya voy en 8.083.550 como suma. Si usted suma otro número, entonces aquí usted puede poner, por ejemplo, sume de a 6, entonces el computador solo le va a ir dando 26, 32 más 6, 38, etcétera, y ahí los va a ir acumulando. Y esta acumulada va a dar la sumatoria 4 millones. Esto diverge. El caso que nos interesaba, que estaba al final, era la progresión de tipo geométrica. Si uno tiene un término inicial 20 y entonces el cociente, por ejemplo, es multiplicar por 2, si usted tiene 20, el siguiente término es 40. 40 por 2 es 80, 160. El término va creciendo y por lo tanto al ir sumando se dice que explota, que revienta, que diverge, se dice. Cuando voy en los 1700 números, 1270 números ya es demasiado. Diverge la función. Pero si uno le coloca 0,2, un número que está entre 0 y 1, entonces la serie geométrica converge a 25. 20, al multiplicar por 0,2, entonces me va a dar 4 por 0,2 o 0,8, y cada vez el número se va a ir dividiendo por 10 o multiplicando por 0,2.
dividiendo por 5 o multiplicando por 0,2. Y entonces usted va a darse cuenta que el término tiende a 0 rápidamente. Luego entonces al sumar no puede acumular nada y como tope converge al número 25. Eso ocurre cuando este Q es negativo entre 0 y menos 1 o positivo entre 0 y 1. Entonces si yo le pongo menos 0,5, entonces se da cuenta que converge a 13,3 y aquí está, entonces va en los valores, ya cuando ya llevo 20 términos ya se convergió. Esa es entonces una idea básica de las sumatorias. Muchas gracias.